Aunque Ana Falú no necesita mucha presentación, la voy a presentar brevemente. Ana es feminista, profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, experta también en políticas locales y actualmente es directora ejecutiva de CICSA, Ciudades Feministas, una asociación. Muchas gracias, Ana, por moderar esta mesa y damos paso al siguiente panel. ¿Nadie? No. Wow. Me Sí. parecía que faltaba alguien. Tú no necesitas. Ah, ¿faltas tú? ¿Te quedas ahí, Agustín? O acá. ¿Sí? Mejor acá. ¿Sí? Siéntate ahí. Siéntate allá. Bueno, hola a todos y todas. Un enorme agrado estar aquí. Agradecer esta confianza a la Diputación y de invitarnos y de permitirme moderar este panel tan interesante. Yo voy a presentar a quienes hacen parte de este panel, que tenemos un grupo realmente destacado de personas que están muy involucradas en los temas de gobiernos locales, regionales y de la cooperación descentralizada. Pero permítanme antes, desde el feminismo que me habita, decirles que me emociona mucho estar acá en la Bon Maison. Esta es nuestra casa, es la casa de las feministas. Acá hemos hablado... Desde este espacio, las latinoamericanas, hemos hablado muchas veces de los temas que nos ocupan y entonces es precioso estar acá colocando el eje en la descentralización de la cooperación internacional y en los gobiernos locales y subregionales. Voy a presentar al panel y voy a comenzar por Marco Díaz Ramírez. Un gusto, Marco, tenerte con nosotros. Marco es un experto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ustedes conocen muy bien. Eres un doctor en economía y un especialista en economía aplicada a la formulación de políticas públicas. Actualmente trabaja en la OCDE, en donde ha desarrollado una trayectoria de casi una década en el análisis de este tipo de políticas territoriales y locales. En segundo lugar, Federica Bordelot, italiana. Es un gusto, Federica, tenerte. Bienvenida. Ella es directora de Políticas e Impacto del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, la CMRE. Federica es directora de políticas en este espacio y lidera la estrategia de estas políticas y promueve las acciones para fortalecer a los gobiernos locales y regionales en Europa. Federica nos va a hablar en inglés y tenemos el acompañamiento que va a ser de nuestro traductor, que va a ser una traducción consecutiva. ¿Sí? Hay que decir que Federica viene con una experiencia muy interesante porque estuvo antes en Eurocities y allí también dirigió una serie de iniciativas de innovación y digitalización para grandes ciudades. Presentar también a mi colega del sur. Nosotras somos vecinas. Nos separa el río Mar de la Plata, ¿no? Dayana Ferraro es directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la querida Intendencia de Montevideo. Dayana gestiona toda la acción internacional y de cooperación y se desempeña además como una docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el área de economía. Es una economista y ha trabajado como consultora para la OIT en temas de economía internacional y cuenta con una experiencia en todo el aporte a las redes de ciudades como Mercociudades, que está siendo revitalizada en estos momentos.
Finalmente, y no menor, el querido amigo Agustín Fernández de Lozada, quien es secretario de Asuntos Europeos Multilaterales y de la Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña. Agustín es secretario de Asuntos Exteriores y cuenta con más de 25 años de experiencia en relaciones internacionales, en gobernanza global, en cooperación descentralizada. Ha sido un investigador senior y director del programa de ciudades globales en CIDOB y ha trabajado como un experto para la Comisión Europea, la OCDE y agencias de Naciones Unidas. En algunos de esos o muchos de esos caminos nos hemos conocido con Agustín, ¿no? Así que tenemos, también está en la universidad, Ramón Llull, y es autor de diversas publicaciones en la materia, en acción exterior. Realmente un gusto tenerte con nosotros, Agustín. Y vamos a dar inicio entonces a la mesa. Y como ustedes, por el título de esta mesa, que realmente está inspirado también en los documentos que nos han presentado para este congreso, tanto el de Agustín de la Varga como el de Morena Herrera, vamos a tratar de debatir un tema complejo y tenemos poco tiempo, ¿no? Lamentablemente, pero siempre es bueno tratar de hacer una síntesis. Y la pregunta central, como acá se plantea a este panel, es ¿dónde están los gobiernos locales? CGLU dice que la mesa está tendida para los gobiernos locales en la arena internacional. Pero ¿dónde están en relación a la cooperación internacional descentralizada? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué priorizamos? Yo diría que estas en general son las preguntas orientadoras frente a un mundo, como dijo los paneles anteriores y los oradores, a un mundo en policrisis, a un mundo de incertidumbres, a un mundo en donde hay una construcción hegemónica de narrativas. Entonces tenemos que, de alguna manera, interpelar esas narrativas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estamos interpelando esas narrativas? ¿De qué manera y con qué creatividades, ¿no? Diría yo. A partir de esto, les voy a pedir, por turnos así como los presenté, si pueden tomar la palabra, hacer una primera ronda muy cortita, si puede ser entre 3 y 5 minutos se agradece, y vamos a hacer una segunda ronda en la cual me gustaría ir más a los temas que cada uno de ustedes trabaja. ¿Te parece, Marcos, que comenzamos contigo? Por ¿Sí? favor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Hasta ahora ha sido un placer escuchar todas las perspectivas, leer los documentos. Invita mucho a una reflexión muy importante. Entonces, yo quisiera realmente platicarles la narrativa que estamos viendo en la OCDE, o la narrativa que digamos, tenemos actualmente en la OCDE. Para mencionar, yo trabajo en el centro de la OCDE que se enfoca en regiones y ciudades, política territorial, regional, urbana, pero también el rol de los gobiernos locales y regionales. Entonces, yo diría que en la OCDE actualmente un mensaje que siempre damos es que los gobiernos locales y regionales tienen un rol primordial para el desarrollo sostenible. Son actores clave para el desarrollo sostenible y obviamente lo ponemos en relación a los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. No solo como actores que tienen que implementar agendas de gobiernos nacionales o globales, sino porque ellos mismos estructuralmente y sistemáticamente tienen responsabilidades y competencias en áreas que se vinculan perfectamente a los objetivos, como en vivienda, transporte, desigualdad, política social, educación, agua, y obviamente esto tiene impactos para las personas y el planeta. Y esto también lo hemos visto, por ejemplo, hecho el análisis de lo que llamamos la localización de los ODS. La OCDE estima que alrededor 2/3 de todas las metas, digamos, no se pueden alcanzar sin el compromiso y la acción
el compromiso activo de los gobiernos locales y regionales. Es un mensaje que siempre estamos tratando de transmitir. Y no solamente es una cuestión de acción y de políticas, sino también lo vemos por el lado de la responsabilidad. Por ejemplo, vemos que esto también se refleja en la parte financiera. Los gobiernos locales en la OCDE representan alrededor de 60% de la inversión pública. Entonces también hay una cuestión de recursos que se utilizan a través de, que invierten los gobiernos locales y regionales, y cuando vemos la cifra a nivel mundial es alrededor de 40%. Ahora bien, digamos, más allá de los objetivos del desarrollo sostenible, un rol en lo que hemos llamado este contexto de tensión geopolítica e incertidumbre, algo que hemos estado documentando también es que las regiones y ciudades, los gobiernos locales, han estado ahí al frente de estas crisis, de las primeras respuestas. Octavio lo mencionó, por ejemplo, durante el COVID, la crisis del COVID-19, los gobiernos locales estuvieron ahí desde el principio, y no solamente para implementar, digamos, estrategias externas, sino ellos mismos innovaron en cómo responder a estas crisis. Entonces también en la OCDE se ve a las regiones y ciudades con un rol primordial en lo que es la resiliencia y en lo que es el trabajo hacia futuro, porque si queremos blindar el progreso que se ha hecho en los objetivos del desarrollo sostenible, también tenemos que tener esa capacidad para manejar estas crisis en este contexto que estamos llamando hasta cierto punto más incierto. Ahora, en relación a la cooperación descentralizada, que creo que es ahí el vínculo que hacemos desde el contexto actual a la cooperación, pues nosotros vemos los ODS nos muestran que todo está interrelacionado, no solamente temáticamente como el cambio climático, etcétera, sino a nivel de lo que pasa en una parte del mundo va a afectar en otra parte del mundo, y lo estamos viendo con todas las crisis actuales. Entonces, lograr estos objetivos requiere la cooperación, es indispensable la cooperación, porque un gobierno solo no lo va a lograr. Y a través de esto es que vemos el rol de las regiones y ciudades, dado que son clave para implementar esto en sus propios territorios, también son clave para cooperar con otros, para aprender con otros y poder implementarlo o ayudar a que se implemente en el mundo. Ahora bien, con respecto, pasando solo un poco a la parte de la narrativa de la cooperación descentralizada en la OCDE. Bueno, nosotros hemos visto que, hablando un poco de tendencias, que hay cada vez más actividad en la cooperación descentralizada. Para dar un dato, la ayuda oficial al desarrollo canalizada a través de gobiernos subnacionales, o sea, solo la canalizada a través de gobiernos subnacionales, se duplicó en los últimos 10 años. Sí, esto contrasta un poco con la perspectiva que se mencionó nacional. Y bueno, y tengo que mencionar, esto es para 15 países del Comité de Ayuda al Desarrollo, porque son los que proveen este tipo de datos. Y si lo comparamos con la ayuda global, que incluye los aportes de gobiernos nacionales, es 40 puntos porcentuales arriba de lo que están haciendo, digamos, involucrando gobiernos nacionales y otros actores. Entonces vemos que hay cada vez más compromisos. Esa solo es la parte financiera. Pero para la OCDE esto no es suficiente. Es importante, y es uno de los nuevos mensajes que estamos comunicando, es que tenemos que construir una narrativa basada en evidencia. Lo que quiere decir que necesitamos mostrar que hay un impacto positivo en los objetivos de cada cooperación. Se ha mencionado la cooperación, hay muchas modalidades y cada una tiene diferentes objetivos, diferentes procesos, pero dentro de los objetivos de cada proyecto, digamos, se puede evidenciar este impacto, y es muy importante comunicarlo para que se entienda por qué es importante la cooperación. Cuando queremos que se siga apoyando la cooperación descentralizada, necesitamos mostrarlo a través de evidencia. Y la evidencia no es solo a través de datos cuantitativos, también a través de datos cualitativos. Y algo que se mencionó muy importante es y esto tal vez tiene que ver con que creo que es algo de lo que mencionó Octavio. Muchas veces se ha comenzado a hablar sobre el return of investment, el que reciben los proveedores. Creo que es importante desde el punto de vista, no es el principal objetivo necesariamente de la cooperación. Obviamente el principal objetivo es dónde se aplica la ayuda o la cooperación. Sin embargo,
dado el contexto donde se está cuestionando y hay mucho escrutinio sobre el uso de estos recursos, es importante decir, bueno, también esto tiene secundariamente beneficios para quienes se involucran en la cooperación. Genera lo que llamamos también el compartir conocimiento, aumentar más inclusión en la creación de políticas, más coordinación entre niveles de gobierno, también para los países de la OCDE que se involucran. Entonces, una vez que se involucran, no es una cuestión solo de recursos, sino es una cuestión transformadora. Los gobiernos que participan en esto aprenden y cambian sus capacidades, y eso es algo que tenemos que aprender también a comunicar para que se vean no solamente una perspectiva, sino más comprensivamente todos los impactos positivos que esto puede tener. Y tal vez ya para concluir en esta primera intervención, se mencionó el valor también de lo no financiero. La cooperación no solamente es financiera, y eso es algo en lo que la OCDE también quiere enfocarse, es en cómo podemos valorar toda la contribución no financiera, el compartir conocimiento, capacidades y los beneficios que esto tiene para todos los involucrados en esta cooperación. Creo que con esto puedo... Gracias. Muchas gracias, Marco. Me gustaría dirigirme, Federica, a ti. Sí. ¿Sí? A ver cómo reflexionas vos de esta primera aproximación. No sé si leíste los documentos, pero Morena Herrera, en el documento que preparó para este congreso, afirma que en Europa se observan trayectorias similares a las que hoy vivimos en América Latina, ¿no? Que frente a los avances normativos que habidos, hoy hay retrocesos. Entonces, ¿cómo piensas tú que hay que construir estas narrativas o desde tu experiencia, cómo lo observas? Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia. Pero bueno, sí, voy a continuar en inglés. So I would like indeed to possibly go back to what has been discussed this morning and also to link it to indeed this narrative shift and what is happening as well in a global level, you know, in this geopolitical, extremely complex context. So the question that was also posed this morning was more like, are we experiencing a narrative shift, or it's more, you know, are we adapting into to this context? I think that it's both. I think that we are definitely witnessing the major contraction of development cooperation since the system was built. And yes, the budget are tight. Yes, geopolitics is reshaping priorities. So currently it's everything about security, is about defense, is about resilience, strategic autonomy, competitiveness. But this narrative shift is, on one hand, forced by the geopolitical context, but on the other hand, is also a political choice. And I think this is important to understand and to act as local government, or somehow to react. Sí, muy buenos días. Y en primer lugar me gustaría quizá trazar un vínculo, ¿no?, entre la pregunta que me formulas y el tema que se ha debatido esta mañana, también para trazar un vínculo entre este cambio de narrativa al que estamos asistiendo efectivamente y la situación geopolítica más a escala global, ¿no? El interrogante, la pregunta que nos planteábamos esta mañana es si realmente se está produciendo un cambio de relato o si nos estamos adentrando en un nuevo contexto, ¿no? Yo creo que se trata de ambas cosas. Efectivamente, es bien cierto que estamos asistiendo a la contracción más drástica de la cooperación al desarrollo desde que se creó el sistema, ¿no? También es bien cierto que los presupuestos cada vez son más ajustados y que pues, las realidades geopolíticas o las prioridades geopolíticas están cambiando. Hoy todo va de seguridad, todo va de promoción de la resiliencia, de la competitividad y de la autonomía estratégica. No obstante, creo que este cambio de relato geopolítico se debe a dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, que es bien cierto que se está produciendo una alteración de las prioridades geopolíticas, pero también creo que es una elección política y tenemos que ser conscientes de ello para poder reaccionar. And therefore,
there is a need then at local government to somehow reframe what we do. So peer-to-peer cooperation between municipality should not be perceived as charity. It has not to be perceived as something that it's a nice to have. But it is about resilience infrastructure. It is about democratic investment. And it belongs at the same time to all the conversations in Europe about security and cohesion. Por lo tanto, creo que los gobiernos locales también debemos redefinir el papel que tenemos, ¿no? Porque la cooperación entre iguales, la cooperación entre municipios, no es un acto de caridad, no es algo que es bonito hacer y punto, ¿no? No, justamente creo que la cooperación entre iguales, entre municipios, va de promoción de la resiliencia, es una inversión en democracia también, ¿no? Y esta cooperación justamente creo que atraviesa las principales prioridades políticas más a nivel macro, a nivel de Unión Europea también. And just a last point, I think that this morning we were discussing also about all these global challenges, all the crises that are happening at worldwide and at global level. And there is this tendency to see all these crises to be tackled, to be dealt at national level. So it's about ministries, it's about high-level politics. But what we do not often recognize is that these crises, these challenges have a direct impact at local level. And it's where actually the local level have to act and react fast and effectively. Because a power cut means no public transport and mobility in a city, or hospitals that do not operate. A territory invasion means to manage refugees and reallocation. It's an housing problem. And this is a security story. This is a story about resilience, and it's also the story that we should tell. Esta mañana justamente, ¿no?, en el debate planteábamos cómo estos grandes desafíos, estas grandes crisis que se dan a escala global, pues está teniendo la tendencia a intentar resolverlas única y exclusivamente desde el ámbito nacional, desde la alta política, desde los ministerios responsables de cada una de las carteras y competencias, ¿no? Y lo que nos falta, creo yo, reconocer es que todas estas crisis tienen un impacto fundamentalmente en lo local. Somos las administraciones locales, son las administraciones locales las que tienen que reaccionar rápidamente y de manera eficaz cuando se produce alguna de estas crisis, ¿no? Por ejemplo, un corte de corriente, un corte de electricidad implica pues, la disrupción total y absoluta del transporte público en la ciudad, que los hospitales dejen de funcionar. Cuando se produce una guerra, una invasión territorial, ello se convierte en un problema también de vivienda o de gestión de refugiados, reubicación de refugiados en caso de que hubiesen, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que entender que lo que hacemos los municipios también va de seguridad, también va de inversión en resiliencia. Thank you very much. Muchas gracias, Federica. Muy interesante tu reflexión. Y ahora vamos a pasar la palabra a Dayana Ferraro, ¿no? Y Dayana, Montevideo siempre ha tenido, digamos, de alguna manera ha modelizado conductas, ¿no? Con toda su participación en las redes, en el trabajo que se ha hecho desde Urbal, desde Mercociudades, etc. Me gustaría conocer tu reflexión al respecto y en todo caso después, en la segunda parte, algún ejemplo de cómo se está bajando esto a las políticas, ¿no? Bien. Bueno, primero agradecer la invitación y lo otro agradecerle a Otavi el documento porque la verdad recojo todo lo que estamos trabajando en esto, todo lo que vamos registrando y me pareció muy importante que alguien lograra hacer la síntesis de eso. Por suerte soy igual de analógica que Agustín, entonces tengo escrito algunos puntos. Y una de las cosas que estuvimos hablando de este tema es que la cooperación en general no escapa al escenario de la transición hegemónica. Entonces, veníamos de un esquema de ayuda oficial al desarrollo y un tipo de cooperación descentralizada
y estamos yendo hacia un esquema que no tenemos muy en claro cómo es, pero que tiene nuevos actores, otro tipo de focos y perspectivas diferentes. Y en eso, en un contexto que ya hablamos hoy mucho tiempo, de policrisis, crisis del multilateralismo, búsqueda de legitimidad a partir de incorporar a los actores locales, porque ese es por qué los actores locales son codiciados en este momento. Y entre otras cosas es porque los impactos son en territorio, pero el actor local muchas veces tiene legitimidad en el territorio, que a veces no está a nivel del gobierno nacional. Entonces, en ese contexto, y viendo, no me atrevo a afirmar para toda América Latina, pero sí desde los gobiernos locales de América Latina, nosotros estamos percibiendo desde nuestra posición esa contienda hegemónica y esos nuevos actores, y nos parece importante reflexionar desde donde nos colocamos nosotros. Es gracioso, ¿no? Pasamos del discurso de la irrelevancia de América Latina a tener una consideración estratégica para asegurar recursos naturales. Desde una lógica que no es la explotación conjunta, o desde la lógica de la expropiación directamente, que es muy compleja. En un contexto donde nos han demostrado que si quieren sacar un presidente no hay ningún problema en ir y abducirlo, no sé ni cómo decirlo, sin que eso genere una consecuencia real. Entonces, un contexto sin reglas, ¿no? Y es realmente complicado construir desde ese sentido. En esa lógica tenemos la integración regional. La integración regional que en ciertas bases obviamente está cuestionada, y ahí hay una narrativa muy importante de cuestionamiento, desde la lógica de que no aporta o de que no sirve, ¿no? A nivel de gobiernos nacionales, y de que es más Estado, ¿no? Entonces, hay que luchar contra esa narrativa, y yo creo que desde los gobiernos locales lo hemos trabajado mucho desde la noción del regionalismo y de cómo tenemos que construir integración. Base de construir esa integración es trabajar los temas que a veces no se trabajan en las agendas nacionales, y es parte de lo que nos une en la construcción de agenda. Yo estuve en la Intendencia hace 20 años y me acuerdo cuando trabajamos en el observatorio los diferentes temas de cómo incorporar a los gobiernos subnacionales y cómo lograr incidir en ciertos espacios. Hoy por hoy ya tenemos un músculo. Yo creo que en general hay un músculo potente y que lo que tiene que buscar es incidir en más espacios. El esfuerzo que se hizo en el marco de CELAC, que me parece muy interesante, para que tuviéramos un espacio o tengamos más participación y en los ámbitos de discusión, es algo que tiene que trabajarse coordinadamente para los diferentes ámbitos que tenemos y en los que podemos articular muy bien. Lo último a lo que me quiero referir con esto, la idea de los nuevos actores, ¿no? Yo estoy casi, no sé, desde que me levanto y hablo temprano con Europa hasta que de noche cierro y estoy hablando con los chinos. Sí, es complicado. La agenda se multiplicó. Estamos encontrando coincidencias en un montón de temas. Efectivamente hay muchos más actores, tenemos un sur global mucho más posicionado, con el que en algunos casos tenemos coincidencias, en otros obviamente que no. Y hay que intentar buscar esas alianzas e intentar buscar que se organicen o se ordenen. Y yo creo que es parte también de lo que Uruguay está trabajando con el G77 más China. Es uno de los puntos que para nosotros es importante. Y sin duda el elefante, China, ¿no? Que es todo un tema. Nosotros estamos recibiendo, no sé, en 2 semanas creo que recibimos 5 delegaciones de China. Y sí, pero claramente ahí bajó la línea de las provincias chinas tienen que relacionarse en el marco de la narrativa china. Y la narrativa china, construida de la idea del sur global, ¿no? Es una narrativa que claramente a América Latina desde algún punto le llega, ¿no? Esa narrativa de comunidad de destino compartido, la construcción de bienes públicos globales, el derecho al desarrollo, ¿sí? Son narrativas fuertes para América Latina. Entonces, está bien, nosotros incorporamos eso,
pero también tenemos toda la idea de la búsqueda de la convivencia, de la democracia, el diálogo multiactor. Entonces, tenemos que lograr encontrar espacios de intercambio de alguna forma donde podamos sentarnos también a la mesa con estos actores. Nada, por ahora lo dejo ahí. Muchísimas gracias, sumamente interesante, muchísimas gracias. Y Agustín, ¿tú qué piensas? A ver, desde estas miradas que estamos compartiendo acá, ¿no? De estas narrativas, pero no solo, porque creo que se planteó también esta mañana en el panel, desde la ruptura de las normas, ¿no? Porque hay evidentemente a nivel de la cooperación internacional una ruptura de normas. ¿Cómo ves tú esta cooperación descentralizada, ¿no? Y sus desafíos? Muy bien. Bueno, dejadme empezar también agradeciendo a la Diputación de Barcelona, al Observatorio, la invitación y felicitarles por el esfuerzo, felicitar a Octavi por el documento. Me ha encantado lo de Agustí de la Varga, porque simboliza de alguna manera como una especie de transición suave por la historia del Observatorio. Me ha gustado mucho. Decir, bueno, de alguna manera yo quisiera centrarme un poco, estos 5 minutos que tengo, en hablar de algo que comentaba Octavio en su intervención cuando ha presentado el documento. Poner el foco en la dimensión política de la cooperación descentralizada, poner el foco en la cooperación descentralizada como una política pública que impulsan los gobiernos locales y regionales, reivindicar la agenda política. Yo creo que Octavio lo ha explicado muy bien y me parece absolutamente fundamental. Tenemos que hablar de democracia, tenemos que hablar de descentralización, tenemos que hablar de feminismo, tenemos que hablar de cuidados, de transiciones, de paz urbana. Tenemos que hacer política desde lo local, desde lo regional. Somos gobierno. Yo creo que eso es fundamental. Insisto, la política pública de cooperación es un eje de la actuación de estos gobiernos. Yo creo que hay que reivindicar la agenda política versus el solucionismo técnico, el tecnosolucionismo. Nos ubican siempre como portadores de soluciones en proximidad a los problemas que tiene la ciudadanía. Lo ponen en bonito, hablan de innovación, o lo ponemos en bonito. Hablamos de innovación y de la capacidad que tenemos de innovar. Y está bien, pero yo creo que por encima de eso, esas soluciones, esa innovación, tiene que responder a una estrategia política, tiene que responder a una estrategia de política pública. Y eso, desde mi punto de vista, es fundamental. Y lo es en el contexto, y lo es todavía más en el contexto en el que estamos viviendo, en ese contexto de ruptura del orden global, en este contexto de erosión democrática, de erosión de esa lógica normativa e institucional. Yo creo que eso es todavía más relevante, porque asistimos a un momento de recentralización. Y no me voy a otros lugares del mundo, miro a Europa. En Europa estamos asistiendo a un proceso claro de recentralización y lo estamos viendo, por ejemplo, en la definición del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea. El nuevo presupuesto que entrará en vigor a partir del 2027 incluye la propuesta de la Comisión medidas muy claras que orientan hacia la recentralización. Y si lo bajamos al terreno de la cooperación y si lo bajamos al terreno de la acción exterior de la Unión Europea, y hoy ha sido muy interesante escuchar a alguien que sabe mucho del tema como Paul Morillas, vemos cómo se orienta el Global Europe, cómo se está orientando el Global Gateway, cómo la Comisión Europea está hablando de algo que llaman Team National, es decir, la necesidad de que los gobiernos locales se articulen con sus gobiernos nacionales y que ya serán estos los que harán la política pública con la Unión Europea. Y eso a mí me parece una tendencia preocupante, a mí me parece estupendo. Nosotros tenemos una magnífica relación ahora mismo con el gobierno nacional y me parece que es buenísimo tener una muy buena relación, colaborar, buscar complementariedades, sinergias, y las tenemos y las encontramos en contextos de alineamiento político, y también es bueno que los haya cuando hay diferencias políticas. Pero yo creo que la interlocución directa de los gobiernos locales y regionales con la Unión Europea ha sido un elemento de valor añadido de la cooperación europea durante décadas. Y eso no hay que romperlo, porque señala algo, desde mi punto de vista, preocupante. Y acabo diciendo y conectando eso con la necesidad, que yo creo que es compartida por todos y todas, de reformar el multilateralismo. El multilateralismo que tenemos hoy es un multilateralismo que no responde
al contexto, a la realidad del mundo en el que vivimos. Es obvio, y se ha escrito mucho, que hay que avanzar hacia un multilateralismo más inclusivo, y ahí hay una reivindicación histórica de los gobiernos locales y regionales por tener un lugar en la mesa, y hace años que hablamos de eso, y está bien, y yo creo que hay que seguir hablando de ello. Debemos ser capaces de tener impacto en las agendas internacionales, pero tenemos que poner sobre la mesa espacios multilaterales propios. Y tenemos experiencias buenísimas, y las redes son un magnífico instrumento para ello. Y las redes son un magnífico instrumento para incidir en la localización de las agendas internacionales, pero también para fijar agenda propia en lo internacional. Desde lo local, fijar agenda propia en lo internacional. Y eso me parece también un elemento clave que tenemos que poner sobre la mesa, que debemos ver cómo lo abordamos desde la cooperación descentralizada. Muchísimas gracias, Agustín. Realmente este último punto me parece un aporte importantísimo para nuestra reflexión desde los gobiernos locales, desde los gobiernos subregionales. Y en este sentido, Marcos, me gustaría, si pudieras profundizar un poco en cómo ves la cooperación, que la cooperación de OCDE o la cooperación puede aportar a diseñar, a implementar políticas públicas en este sentido, ¿no? Que sean más eficaces, comillas, o adaptadas a las realidades territoriales. ¿Cómo deberíamos hacerlo frente a estos giros ideológicos, frente a estas situaciones que se dan en este contexto actual? Gracias, muy interesante pregunta. Bueno, desde la perspectiva que hemos estado hablando en la OCDE, algo clave es la evidencia. La evidencia, no solo por una cuestión de transparencia, de ser responsable sobre dinero público, sino también como una forma también de combatir, por ejemplo, hasta la misma desinformación, ¿no? Hemos hablado de cómo grupos que concentran medios de comunicación, tecnología, etcétera, también hay mucha desinformación. Y esto tiene impactos también sobre la opinión pública con respecto a cooperar, ¿no? A utilizar recursos, no solo financieros, también tiempo de personal, etcétera, espacios para esta cooperación. Entonces, dentro de lo que hemos estado pensando es la importancia de mostrar esta evidencia de cuáles son los impactos positivos, principalmente donde se aplica la ayuda o dentro del propio objetivo de cada proyecto, que hay una diversidad de proyectos muy grande, y también los beneficios que genera para los gobiernos que se involucran en ello. Ahora, también, tengo que decirlo, hay también una diversidad de modelos dentro de los mismos países de la OCDE. O sea, el modelo de cooperación descentralizada al interior de Alemania, de España, de Suiza, Francia, son muy diferentes y es parte también de la evidencia que hemos estado tratando de recopilar. Tenemos un proyecto, de hecho, que se titula El impacto de la cooperación descentralizada en los objetivos del desarrollo sostenible, y una de las partes también es analizar cómo funcionan esos diferentes modelos al interior de cada país, que son también muy heterogéneos, y a través de eso generar una evidencia y un acompañamiento para que haya, digamos, mayor efectividad en los objetivos que cada país tiene sobre país, regiones y gobiernos locales tienen sobre sus proyectos y sus compromisos de cooperación. Entonces la evidencia es clave. Había comenzado a mencionar también una de las partes donde vemos no solamente la comunicación de los impactos que ya podemos documentar, sino también hay un gran vacío en la parte no financiera. En la parte de, no todo es el dinero que se transfiere, también hay capacidad técnica, expertise sectoriales, características locales que permiten esa compartir buenas prácticas. Y entonces creemos que esa parte es la que tenemos que seguir apoyando. La OCDE está tratando de tener un rol ahí para apoyar en esa efectividad y que
se entienda el valor de la cooperación descentralizada, no como algo, como mencionaba Federica, bonito, que es bonito tener, no, es una herramienta clave para alcanzar objetivos del desarrollo sostenible, que obviamente una vez localizados tienen las interpretaciones y están adaptados a los contextos que son muy heterogéneos al interior de un país, y más se diga en una organización como la OCDE con 38 países. Entonces, estamos ahora terminando este reporte, de hecho, bueno, para comunicarles que se va a publicar en septiembre, va a haber en la mesa redonda de la OCDE de regiones y ciudades para los ODS. Va a ser en Berlín y obviamente, bueno, va a haber una invitación y nos interesaría mucho seguir discutiendo el tema también dentro de este mismo proyecto, que de hecho fue apoyado por Alemania principalmente. Se está generando lo que estamos llamando una comunidad de prácticas de cooperación descentralizada, que está integrando los países de la OCDE, de todos los niveles, regionales, locales, y otros actores muy involucrados en la cooperación descentralizada, con la idea de traer esta evidencia del impacto y usar esto como una nueva narrativa para explicar por qué es importante seguir. Y obviamente el proyecto también va a tener recomendaciones un poco generales, involucrando también al comité, al DAC, al Development Assistance Committee, con cuestiones muy concretas sobre diferentes aspectos, no solo financiero, también no financiero, también la coordinación entre niveles, entre otros. Y finalmente también hacer el link, porque se está conectando esta comunidad de prácticas con lo que llamamos la OCDE con UN Habitat. Están trabajando en traer toda la evidencia de los últimos 10 años de localización de los ODS y mostrar cuál ha sido el impacto de los procesos de localización, con un objetivo que de hecho se mencionó en una cuestión que surgió en las primeras mesas. Era, sí, muchas veces se habla de los gobiernos tienen que implementar, pero no tienen un rol a nivel político de tomar decisiones y participar en el diseño. Los ODS fueron realmente decididos, digamos, en la mesa por gobiernos nacionales, y fue hasta el comienzo de la implementación que todos se dieron cuenta que los gobiernos subnacionales tenían un rol primordial. Entonces, nuestro objetivo con UN Habitat y OCDE es colectar toda esa evidencia, unido también con el impacto de la cooperación descentralizada, y mostrar, sobre todo en el 2027, que va a ser el ODS Summit, y nosotros impulsar el hecho de que los gobiernos locales y regionales tienen que ser parte de todo el proceso. O sea, obviamente es una cuestión política difícil, pero creemos nosotros que la evidencia puede ayudarnos a ir a ese debate con todo el material necesario para explicar por qué el rol de los gobiernos locales y regionales es primordial, no solo en la implementación, sino en la concepción y diseño. Muchas gracias. Sí. Voy a preguntar entonces ahora a Federica, ¿no? En esta línea de reflexión sobre las evidencias y como mecanismos de seguimiento de las políticas, y además pensando en que, como lo afirma Octavie de la Varga en su documento, que ya hay un corpus de conocimiento muy interesante, ¿no es cierto?, y de prácticas que son como resultados claves para consolidar una política en este sentido. Y tú hablabas de decisiones políticas como centrales, ¿no? ¿Cómo ves que esa toma de decisión de políticas como central, más allá de todos estos procesos habidos, pueden identificar prioridades? ¿Qué prioridades identificar o se identifican a través de los procesos que tú vienes siguiendo en mil municipios, ¿no? Ver cómo que puedan realmente actuar sobre el territorio, sobre el terreno. Allí donde se evidencian las políticas que nos interesa transformar, ¿no?
talking about priorities, I could name them many, honestly. But for sure, there are some priorities that are common priorities, those that have been always priorities at local level. And I'm thinking about the climate, the sustainability, cohesion, territorial cohesion, social, economic cohesion. But there are also some priorities that are emerging as new somehow. And this is the topic related to housing, sustainable, fair housing. This is something that, especially for a network like ours, you know, CMR is representing all type of municipalities, all sizes, big cities, but also small municipalities also in rural areas. And this has been never really considered a topic, if you like, that was concerning us, but actually it is more and more, not just for big cities, but also for small municipalities and all the problems of depopulation and repopulation of the rural areas. There are also other emerging priorities. I will go next month to Rovaniemi in Finland to discuss about resilience, preparedness, strategic autonomy. This is really something that is affecting more and more municipalities at European level. And it's a discussion that we have somehow to tackle. It's not something that, you know, it's far away. There are many municipalities, especially the Nordic, the Baltics, those that are closer also to, you know, they have borders closer to Russia. This is really becoming a real priority. And I think it's important to actually understand this, understand the priority, but also understand the approach that they have. Because when they then have to put in place policies, you know, out of this priority, what is important is that in the end, they look always at the citizens. Citizens should be at the center of all this. What they do, all about, you know, it can be about resilience, it can be about defense and security, but what is it is for the citizens, with citizens that are part of these policies, and they are real and concrete and key actors in all this. Sorry, It's fine. I forgot. I think I'll be fine. Interesante el debate que abrimos sobre el tema de las prioridades, del que podría hablar muchísimo rato, ¿no? Claro, aquí creo que podemos hablar, por una parte, de prioridades comunes, ¿no? Las que siempre han estado ahí, las típicas prioridades de siempre en los municipios, como pueden ser, obviamente, el clima, la sostenibilidad, la cohesión social, la cohesión económica, etcétera. Pero también hay que empezar a hablar de otras nuevas prioridades emergentes, ¿no? Como el tema de la vivienda asequible, la vivienda sostenible, que, claro, en el marco de una red como la que yo represento, con municipios enormes, grandes ciudades, pero también municipios pequeñitos y representación de comunidades rurales, pues el tema de la vivienda se ha tendido a considerar que no formaba parte de nuestra cartera en el caso de los municipios pequeños y del ámbito rural, ¿no? Y cada vez más es un problema que afecta también no únicamente a las grandes ciudades, sino también a las poblaciones más pequeñas, ¿no? A otras prioridades emergentes de las que podría hablar. El mes que viene, por ejemplo, voy a asistir a una reunión en Finlandia en la que se va a debatir sobre el tema de la seguridad, sobre todo, ¿no? Porque, claro, vemos como en los municipios más del norte, de los países bálticos, que bueno, tienen fronteras cercanas a Rusia, el tema de la seguridad ha entrado en la agenda política municipal también con muchísima fuerza, ¿no? Y además creo que es muy importante cuando se abordan estas prioridades emergentes hacerlo entendiendo y respetando mucho el enfoque totalmente específico que aporta cada municipio, ¿no? Y lo más importante, que cada municipio, cuando se trata de tomar prioridades y hacer política pública de ellas, ponga a los ciudadanos en el centro siempre, no sea el tema que sea una prioridad en el ámbito de la resiliencia, de la seguridad, del ámbito que sea, la ciudadanía tiene que estar en el centro para que haya apropiación de esta política que se desprende de una prioridad, si no la prioridad queda sin responder. And then there are two other big priorities. On one hand, it's about equality. We were talking about gender equality. It's
extremely still very high in our agenda, and there are a number of actions that we are putting forward in that sense, and especially also linked to local democracy, and which is becoming more and more as a central in our actions, and the local democracy specifically linked to the phenomenon of violence against local politicians. This is something that we are experiencing more and more, especially with all the related matters on misinformation, disinformation, and how this has an impact, on harnessing also local elected politicians. But talking about priorities, but also talking about, the power that they have and the competencies that they have, that local and regional governments have. I would like to link back to what Agustin was saying on the MFF and this tendency of centralization. This is real, this is clear. It's not only about the global Europe, it's about all the different programs, it's about cohesion. It's really a tendency that we are seeing in Europe. And this is something that is really worrying somehow. This direct link, between the national governments with the EU and putting aside, if you like, all the intermediary level of governments. I think that if we look into the MFF, the new EU budget proposal, there are elements that are somehow positive. This consultation with the local governments, recognizing also the importance of localizing SDGs, also somehow this flexible funding dynamics. But what is really missing is empowering local and regional governments. And the fact that they are not considered as real decision makers and real central actors, that because of their closest role, the closest position to citizens, understanding specifically their needs, what is needed, at territorial level, they should be indeed involved into the decision-making process, not just as a tick the box, but really being there when decisions are taken. And this is really what is missing currently. Thank you. Thank you very much. The translation now. Y también otra enorme prioridad de la que hemos debatido ampliamente, ¿no? La igualdad de género. Nosotros estamos trabajando también en muchas líneas de acción de promoción de la igualdad de género y también de democracia local. Estamos implementando muchísimas de nuestras acciones que, de hecho, la gran mayoría de ellas se basan en este eje que es la democracia local para atajar cuestiones como la violencia de género, pero también la violencia que se ejerce en contra de los y las representantes políticos en el ámbito municipal, que es algo que es cada vez más recurrente, infelizmente, en el contexto en el que vivimos de desinformación y difusión masiva de bulos, ¿no? Después también está el tema de las prioridades y cómo se vinculan las mismas con las competencias que tienen los gobiernos locales y los gobiernos municipales, ¿no? Lo enlazo con lo que comentaba Agustí, de la tendencia preocupante, recentralizadora del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Es una tendencia que no únicamente la vemos en el marco, sino también en los fondos de cohesión. Es una línea en la que la Unión Europea se está dirigiendo y que a mí me resulta totalmente preocupante. Esa tendencia de los Estados miembros de la Unión Europea a saltarse todos los niveles de gobierno intermedios en su relación con la UE. Y también creo que bueno, es verdad que en la negociación del nuevo presupuesto, en la propuesta del nuevo presupuesto de la Unión Europea, hay algunos aspectos que son positivos, que pueden ser considerados un avance, como por ejemplo que se establezca la necesidad de realizar consultas con los gobiernos locales, también que se trabaje por aterrizar los ODS en los municipios, que se introduzcan mecanismos de flexibilización financiera, pero lo que sí falta, es verdad, es mucho empoderamiento de los gobiernos locales, ya que creo que esta falta de empoderamiento se debe a que
los gobiernos locales y regionales no son puestos en el centro en los procesos de toma de decisiones, cuando en realidad debería ser así totalmente, porque son estos los que entienden más y mejor a su ciudadanía, ya que son los que operan más cerca, ¿no? Y deben ser consultados en todos los procesos de toma de decisiones que les afecten, que son prácticamente todos. And can I conclude with just one last sentence? Very short, Yes. because we ran out of time. Very short, please. Just to say that I think that we are missing an opportunity with this next MFF to really somehow look at decentralized cooperation to really empower local and regional governments in as promoters and as implementers of territorial approaches and to development. And so I really hope that we are still in time to make some changes in that context. Thanks. Pues realmente es simplemente una última frase para concluir, para decir que creo que estamos perdiendo una gran oportunidad con este marco financiero plurianual, que sería la de hacer que haya un vínculo entre la cooperación descentralizada y la promoción y empoderamiento de los gobiernos locales. Ojalá todavía podamos alterar un poquito la dinámica. Gracias, muchas gracias. Bueno, tomó el doble de tiempo, obviamente, por las razones de la traducción, ¿no? Eso es inevitable. Así que muchas gracias a la labor tuya también como traductor, ¿eh? Diana, quiero hacerte, vos mencionaste los actores políticos, ¿no? En tu primera intervención, los nuevos actores y la complejidad de estos nuevos actores. Me gustaría mucho si pudieras traer una reflexión sobre los actores sociales, ¿sí? Bueno. Y digo, no, porque me parece que desde Uruguay, desde la experiencia uruguaya, por ejemplo, toda la Alianza de Cooperación Unión Europea-CELAC y el Pacto Bioceánico de Cuidados, que ha tenido lugar hace poco una reunión en Uruguay y en Montevideo. ¿Cómo esto está jugando y cuál sería tu reflexión al respecto? Bueno, el tema, lo que pasa es que la sociedad civil, que es muy diversa, está también en un proceso de debilidad y de rearmado, creo que impulsando ciertos temas, al igual que estamos nosotros, buscando reorganizar y rearticular. Y es importante lo que hicieron a partir del tema cuidados con el pacto birregional. Y es interesante también poder trabajar desde las ciudades en apoyar cómo se localiza ese pacto. Es otro de los temas que muchas de las ciudades estamos trabajando cuidados. En realidad yo pensaba cuando decía ella el poner en el centro al ciudadano. Nosotros todo el tiempo tenemos al ciudadano en el centro. El ciudadano tampoco es igual, ¿verdad? Tenemos diferentes reclamos y lo interesante de trabajar en redes es que efectivamente ahí encontramos dónde compartimos los temas. Y también cuando intercambiamos con las organizaciones sociales, también tenemos otra perspectiva de lo que pueden ser las soluciones para temas como cuidados y hasta dónde las soluciones son colectivas o comunitarias y cuál es la participación, por ejemplo, del gobierno subnacional. Si eso lo logramos transformar en una acción específica de cooperación descentralizada, es profundamente transformadora. Nosotros, un proyecto que tuvimos de las agentes comunitarias contra la violencia de género en territorio, con las mujeres, profundamente transformador en el barrio. Fue realmente, y verlas después cuando estaban trabajando, fue realmente una experiencia que compartimos con Bogotá y con Río de Janeiro. Fue muy interesante ver cómo desde diferentes ópticas podíamos aterrizar organizaciones sociales y el municipio las políticas para que esas mujeres pudieran acercar a las víctimas de violencia de género a los servicios, ¿no? Y eso fue realmente, es una de las experiencias que me acuerdo que realmente el trabajo de organizaciones sociales, municipios, fue muy rico y el aporte de la cooperación descentralizada fue mejor en ese sentido. Dos temas, perdón. En realidad nosotros lo que estamos teniendo en los territorios, y por eso me trajo la idea del tema de la vivienda, nosotros tenemos el problema de la vivienda, pero en realidad tenemos el problema de la no vivienda. La gente en situación de calle o el dishousing es
es un problema que compartimos las ciudades. Y en realidad es un efecto múltiple de cambios sociales, pero también de fenómenos económicos que vive la ciudad, ¿no? O sea, hay especulación económica en la ciudad y eso hace muy difícil a veces poder anticipar que la gente termine en situación de calle, además de otros problemas sociales que hay. Bueno, el tener políticas que permitan prevenir esto se construye de los territorios, es de donde... Bueno, Uruguay tiene una larga trayectoria de cooperativas de vivienda, ¿no? Larga trayectoria de cooperativa de vivienda y cada vez crecemos más en Claro. personas en situación de calle. Claro, entonces, ¿cómo es eso? un tema de trabajo. Es muy buena la experiencia. Ahora lo que estamos trabajando son viviendas comunitarias también, para viviendas colectivas, además de lo que son las Los cooperativas cohouse. de vivienda, las cohouse. Y la idea de poner estos temas o buscar poner estos temas donde el sector privado tiene mucha responsabilidad. Y en esa idea de responsabilidad del sector privado, otro elefante que me olvidé de nombrar hoy, las filantropías, ¿sí? Que, con las cuales trabajamos muy bien, estamos compartiendo agenda, pero en realidad no estamos incidiendo en su agenda, sino ellos inciden en la nuestra. Y miren que ahora estamos trabajando con el Major Migration Council a tener vías seguras de migración, o sea, estamos 100% a nivel político de acuerdo con la agenda. Pero vinieron ellos y me dijeron, queremos hacer esto. Claro. ¿Vienen? Bueno, eso hay que discutirlo también. Claro. O sea, eso hay que buscar, Muy tener bueno. un espacio Pero buen tema. con el sector, Muy con bueno. ese Muchas gracias. sector específico para, por lo menos, acordemos esa agenda. ¿Sí? A cierto Muchas nivel. gracias por ese punto, Gracias. Dayana. ¿Sí? Y en ese sentido, Agusti, tú planteabas reformar, ¿no? El multilateralismo, porque no responde al mundo en el que vivimos. Esto que nos está diciendo acá Dayana, rescataba las experiencias de redes. Una reflexión más sobre esto me parece muy interesante. Bueno, no lo sé. O sea, para mí lo central es dónde situamos la agenda política y, por tanto, cómo operamos en el marco del multilateralismo y en el marco de nuestras redes. Pero lo sustantivo es la agenda, ¿eh? Y yo creo que es donde le tenemos que poner el foco, ¿eh? Y para mí hay temas que son innegociables. La agenda de la democracia es absolutamente innegociable desde lo local. Tenemos que hablar de descentralización, porque hablar de descentralización es hablar de dotarnos de los recursos para poder ejercer nuestras responsabilidades. Es decir, los gobiernos locales y regionales en los sistemas democráticos tienen competencias y necesitan recursos para abordar esas competencias y poder desarrollarlas. Por tanto, hay que hablar en lo doméstico, en lo nacional, pero también en lo internacional, de la agenda de la descentralización fiscal, hay que hablar de cómo se accede a los recursos. Fue interesantísimo lo que pasó en Sevilla el año pasado, donde los gobiernos locales y regionales pudieron estar incidiendo en una agenda desde la perspectiva de la localización de esa agenda. Me ha interesado muchísimo lo que se comentaba antes, y nosotros en CIDOB, en mi vida pasada, en mi sombrero anterior, lo habíamos trabajado mucho, ese concepto de resistencia democrática desde las ciudades y desde los estados o las regiones, ¿eh? Y Estados Unidos nos ofrece ejemplos interesantísimos hoy en este segundo mandato Trump, pero también en el primero, las ciudades santuario, cuando las ciudades deciden seguir vinculadas, cuando Trump sale de los acuerdos de París y las ciudades le dicen que no, que ellas van a seguir, la agenda de derechos, en el tema de la ciudad refugio. Por tanto, ese concepto, y eso ha pasado también aquí en Europa, tenemos el ejemplo de las ciudades libres en Hungría, en Polonia, en muchos contextos donde la ciudad o la región son espacio de resistencia democrática. Por tanto, creo que las redes tienen que hablar de democracia, las redes en el marco de ese multilateralismo tienen que hablar de descentralización, las redes tienen que recuperar o ahondar, porque no hay que recuperar nada, ya lo están trabajando muchísimo en la agenda feminista. Así es. Me parece que la agenda feminista es otra y para nosotros ese es uno de los pilares de nuestra política de cooperación y de nuestra política como gobierno. Hablar del empoderamiento de las mujeres, hablar de estrategias de cuidado, hablar de violencias contra las mujeres, ese es otro elemento. Y luego lo mencionaba
antes la ponente anterior, hay muchos otros temas que son cruciales y que las redes abordan, las transiciones y las desigualdades vinculadas a las transiciones. Hay que hablar de paz y se ha hecho muchísimo trabajo en materia de paz y eso liga, ¿no?, en Europa con el tema de la defensa, ¿no? Yo creo que hay que abordar el tema de la defensa. Estamos en un contexto, y eso es una reflexión desde Europa, pero que nos toca muy de cerca, y seguramente en el sur nos queda más lejos, pero si uno se va a Finlandia, si uno se va a Estonia, si uno se va a Lituania, es tema de agenda también desde lo local. Y creo, sinceramente, y cierro con esto, que hay que, desde los gobiernos locales y regionales, tenemos que ser valientes para poner sobre la mesa lo que nos preocupa, y me ha encantado tu reflexión sobre cómo operan las filantrópicas. Está muy bien, están súper... yo creo que son las que inventan el concepto de tecnosolucionismo, o sea, las ciudades como portadores de soluciones. Eso viene de Bloomberg, viene de Soros, viene de Ford, viene de Rockefeller, por ahí miro hacia alguno. Bueno, pero hay que poner por encima la agenda política y la agenda de la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido un panel excelente y es esto, ¿no? Creo, voy a coincidir, todos lo tomaron como punto, que la agenda política, para volver a revisar las narrativas y para reubicar una narrativa que conteste a la hegemonía del actual y a la que se quiere construir, como lo dijeron muy bien en el primer panel, no voy a repetirme, importantísima esa agenda política que sin duda se expresa en los territorios donde están las resistencias democráticas, ¿no? Y muy lindo lo de rescatar las ciudades santuarios, las ciudades libres, también en América Latina, las ciudades ofrecen una resistencia y los movimientos sociales en las calles ofrecen una fuerte resistencia al negacionismo, que también está la gran narrativa del negacionismo, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de los derechos de las mujeres, el negacionismo del feminismo como herramienta de avance, el negacionismo de del tema de la paz, ¿sí? El apostar por la guerra que succiona los recursos hacia el desarrollo. Entonces creo que sí, muy interesante, muchísimas gracias y sin duda hay que mirar la filantropía. Hay que mirarla. ¿Cómo tenemos una relación más pareja, no es cierto? No solo en la filantropía, en la cooperación descentralizada, en la cooperación en general. Muchísimas gracias, un hermoso aporte de todos ustedes.